Hola, saludos para todos aquellos que nos están siguiendo en este espectacular viaje de las profecías bíblicas. Les sugerimos que se suscriban para reservarle un asiento privilegiado en el panorama bíblico. Sentarse y mirar el panorama bíblico no le cuesta nada. Ya alguien pagó su boleto. Tampoco pierde nada porque nada tiene. Todo lo que tiene nada más es prestado por un ratito. Y después nos vamos y se queda para otra persona. Sin embargo, escuchar y sentarse para escuchar estos mensajes de la profecía bíblica puede ganar mucho. Al menos puede ganar un pasaje de regreso junto con aquellos todos que serán herederos de la vida eterna. Y eso vale más que todos los millones de dólares que pueda tener en el banco. Seguimos rastreando. La vez pasada llegamos aquí al Edén porque salimos desde el cuarto imperio mundial, desde las uñas de bronce, y empezamos a rastrear, cruzando el reino de hierro, el reino de bronce, el reino de plata, el reino de oro, y caímos en Mesopotamia, buscando ese rastro de por qué nosotros creemos en lo que creemos, por qué somos como somos. Y encontramos que en el tiempo de Mesopotamia fue que se inventaron muchos de los dioses que existen hoy, con otros nombres seguramente, pero los mismos dioses, el sol, la luna, todos los dioses que la gente adora y hoy en día lo sigue haciendo. Pero nos dimos cuenta de algo muy interesante, y fue que antes de esa época de Mesopotamia, antes del diluvio, la gente era solo monoteísta, adoraba a un solo Dios. Por lo tanto, nuestra curiosidad es que lleguemos a ese lugar y llegamos al Edén, al último final de la historia con testigos, porque de ahí hacia atrás ya no hay más testigos. Y allí comenzamos a encontrar realmente a la serpiente que engañó a Eva, le dijo que no iba a morir y hasta ahorita seguimos muriendo. ¿Qué pasó? Era una gran mentira. Cuando Dios le hizo juicio a Adán y Eva, miremos cómo eran ellos antes de que desobedecieran a Dios. La Biblia presenta que Adán y Eva estaban desnudos y no lo sabían. Después que desobedecieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron delantales de hojas de higuera. Cuando Dios les hizo juicio y los encontró culpables, los echó del Edén. Pero antes de echarlos sucedió un evento muy interesante que se ha pasado desapercibido para los estudiosos de la Biblia. En ese momento dice que Dios vistió al hombre y a su mujer, les puso túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde salieron esas pieles? ¿Quién fue el primer ser que muere y que riega la tierra, que no había bebido la sangre del ser humano en ese momento? Pudo haber sido un cordero, pudo haber sido un becerro. Lo interesante es que a Adán y Eva se les había dicho: el día que comas de ese fruto morirás, pero no murieron. Sin embargo, murió un inocente animal, y de la piel de ese animal Dios le hizo túnicas y los vistió, mostrando así que de ahí en adelante el hombre sería tan incapaz de hacer el bien, tan incapaz de salvarse, porque si no tiene la túnica que le fue puesta en el Edén, no puede hacer nada. Eso lo dijo Jesús una vez, cuando él dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Sin mí nada podrás hacer. Y eso es muy interesante.
a sabiendas de por qué el hombre es tan incompetente para hacer el bien, siquiera para caminar, para vestirse el mismo. Encontramos el secreto allí en esa expresión. Dios vistió, le hizo túnicas de pieles al hombre, simbolizando que solamente podía el hombre cambiar de rumbo si seguía vestido de la piel del Cordero. Allí nace la primera adoración al Creador del cielo, al Creador del hombre. Quiero que retrocedamos un momentito antes de irnos del Edén. Nuestro viaje está largo, llegamos de largo camino, hemos descansado algunos días y ahora vamos a emprender el viaje de regreso. No sin antes ir a un lugar un poquito atrás, allí mismo en el Edén, para no perdernos esta historia. Nos cuenta del Génesis que Dios hizo un mundo hermoso como un ave hace un nido, con todas las cosas necesarias para la vida que Él esperaba crear. Después que termina, hizo cada día algo. Y después que termina, hace al que será el mayordomo de toda aquella creación, al ser humano. Dios tomó barro del mismo barro que Él había creado primero y hizo una escultura parecida a Él. Dice que a su imagen, pero parecida solamente a Él. No nos habla, no nos dice más, porque no íbamos a entender cómo fue que Él manejó todo lo que es la energía, la materia y todo para formar el ser más espectacular que ha creado, se ha visto en el mundo, la maquinaria más grande, más duradera que se ha encontrado en el planeta Tierra, el ser humano. Pero ahí estaba aquel muñeco hermosísimo, escultural, precioso, pero no tenía vida. Lo último que hizo el Creador fue que se inclinó y sopló en su nariz el aliento de vida. E inmediatamente este ser que estaba allí, que no se movía, era solo materia, abrió los ojos y fue un ser humano, un ser vivo, un alma viviente. En la Biblia no se encuentra la historia de que el alma es un fantasma, que cuando uno muere, ese fantasma hasta se tropieza con el techo y se tropieza con todo, y hay que guiarlo a través de misas y cosas así para que llegue a su destino. Eso es imposible, eso no es bíblico, alguien lo inventó. Así que el hombre, el alma, quiere decir las emociones del ser humano. Por eso a una persona que hace crímenes muy graves se le llama un desalmado, porque no tiene emociones buenas que lo guíen. Así que el alma es solamente el nombre que se le da a las emociones del ser humano. Por eso somos un ser que tenemos cuerpo, tenemos emociones y tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Esa fue la creación. Hoy estamos rastreando al Dios de la Biblia, al Creador de todo lo que vemos. Aunque usted lo crea o no lo crea, eso no cambia la historia. Seguimos entonces dándonos cuenta que ese sacrificio que se hizo antes de lanzar al ser humano era lo que iba a ser la adoración del ser humano a su creador, ya que fracasó en el Edén y se desvió del mandato de su creador. Ahora debía ser traído otra vez de regreso a lo que era la pureza del ser humano. Allí comienza la historia del sacrificio de un cordero como símbolo de la redención del ser humano. Inmediatamente después miramos esa misma situación en los dos primeros hijos varones que tuvo Adán y Eva, porque habían tenido niñas. Aquellos dos hijos varones se suponían que fueran los líderes,
que seguirían guiando a su generación cuando se casaran y tuvieran familia. Por eso existe la historia de estos dos hermanos, Abel y Caín, tan mal interpretada que la gente hasta hoy no comprende lo que pasó en ese momento. Abel había obedecido lo que aprendió de su papá. Adán todavía estaba vivo. Adán vivió 930 años. Así que estaba guiando a sus hijos a la adoración verdadera del Creador de todo lo que vemos y lo que no vemos. Abel obedeció, tomó un cordero pequeño, después nos damos cuenta que debía ser menor de 1 año, puso sus manos sobre él, confesó que era un pecador y después lo puso sobre la leña que había hecho, sobre el altar de piedra que había hecho. Y de rodillas esperó. Y de momento fuego salió del cielo y consumió aquel cordero. Había sido aceptado. El vestido de pieles estaba funcionando. Abel había sido reconocido por Dios como la obediencia a él. La historia de Caín nos muestra otro concepto. Caín era agricultor. Algunos piensan que Caín trajo lo peor de su cosecha. No fue así. Caín trajo lo mejor. Lo puso en su canasta, hizo un altar también y puso el mejor del fruto allí. Y esperó. No hubo respuesta de Dios. Algunos malinterpretan y piensan que Dios es malo porque la ofrenda del Caín tal vez de Abel tenía más valor que la ofrenda de Abel. No tiene nada que ver con eso. Simplemente que Dios nunca ha dejado, escucha bien, nunca ha dejado margen para que tú reinterpretes lo que Él escribió, porque escribe demasiado claro. Dios es específico. Dijo, un cordero. De ahí no te deja margen para que tú digas, bueno, mejor no, mejor le traigo lo mejor que tengo. No. Por eso la ofrenda de Abel no fue aceptada, de Caín. Ahora, ¿por qué? Después vamos a analizar este tema muy bien y vamos a encontrar qué clase de ser humano era Caín. Lo que él hizo, lo hizo a propósito. Desobedeció también a Dios. Por eso Dios no aceptó lo que él puso, porque no era lo que Dios le había pedido. Y les quiero decir que desde ese momento nacen todas las religiones del mundo, aunque ellas miles. 2 religiones solamente. Solamente 2. Aunque usted haya mirado muchas iglesias con diferentes nombres, religiones orientales, occidentales, como le quieran llamar, solo hay 2, nada más. Lo que representa Abel, la obediencia a Dios y la desobediencia a lo que él dijo. Simple y llanamente. En el Edén Dios estableció un día para que el hombre se encuentre con él. Es claro, en ese tiempo los días no tenían nombre, se llamaba el primer día, así como dijo Dios, y Dios cuenta de la tarde primero y después la mañana. No cuenta de las 12 de la noche, alguien también se inventó eso. A la puesta de sol de cada día comienza el día siguiente. Y así contó Dios el primer día lo que hizo, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto día creó al mayordomo de lo que él había hecho, al ser humano. Pero hizo un séptimo día, pero en él no creó nada. Dice en Génesis 2, y estos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando Dios los creó. Y cuando habla del séptimo día, hizo Dios el séptimo día, hizo algo con él específico. Lo bendijo y lo santificó. Quiere decir, lo puso de uso sagrado. En este día, el hombre y su creador tienen un encuentro. Es como cuando tú tienes un carro y tienes que llenarlo de gasolina, porque si no, no va a caminar. El ser humano no funciona sin el contacto con su Dios. Y aunque tú no lo tengas todos los días, dentro de tu nariz está Dios en ti y Él es el que te da la vida.
Digo esto porque, hablando de las religiones, ¿quién se inventó otro día para la adoración? Todos los antediluvianos. La mayoría fueron malos, perversos, pero no tuvieron dioses extraños. Eso nos cuenta la historia. Ahí nacen las religiones del mundo. Y según hacer la voluntad de Dios o hacer lo que a ti te da la gana. Son dos cosas que no se pueden unificar. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, lo que Él dice en su Biblia, estás en el lado de sacrificio que hizo Abel. Si estás siguiendo lo que a ti se te antoja, lo que te dijeron que se debe hacer, y estás siguiendo la palabra de los hombres, estás en el otro lado. Estamos rastreando de dónde sale. Por eso empezamos a viajar, de dónde salen las creencias en que vivimos en este mismo siglo de tantas luces. Salieron del Edén. De ahí salieron muchas ideas, como ir en contra de lo que Dios dice. Seguimos adelante y encontramos 10 patriarcas en la historia en Génesis 5. ¿Y saben una cosa? Hoy yo los invito a ser arqueólogos, a tener el espíritu del arqueólogo. Porque el arqueólogo lo que hace es buscar el rastro de la actividad humana desde los tiempos antiguos. Y encontraron una tablilla donde están escritos el nombre de los 10 reyes antediluvianos. ¿Y sabes qué? Son los mismos que están en Génesis 5. Y esa tablilla lo encontraron para los años 1900 y ya estaban escritos los nombres. Yo quiero hablarles con testigos. Yo no quiero decirles, como dicen algunos, hacen 45 millones de años. Venimos de los peces, venimos de la edad inventan cosas, pero ya que se terminaron hace 15 millones de años, 45 millones de años. Bueno, el papel aguanta lo que le pongas. No está probado, no hay testigos, no hay nada de eso, y sin testigos nada es válido. Yo estoy trayéndote a la historia con testigos que vivieron en este planeta Tierra. Y sabremos dónde vivieron y cómo era su adoración. Encontramos en esa genealogía de estos 10 patriarcas uno llamado Enoc. ¿Sabías tú que fue el primer profeta que hubo en la tierra? Lo encontramos en un libro muy pequeño llamado Judas, un libro que está antes del Apocalipsis, el libro anterior. ¿Y sabes cuál era lo que profetizaba Enoc? Que Dios iba a venir con sus millares a hacer juicio a la tierra. Y lo hizo. Y lo hizo. El hombre fue advertido de que iba a haber un juicio grave en la tierra. Este fue el primer profeta. ¿Y sabes qué le pasó? Encontramos su historia en Hebreos 11. Encontramos allí que Abel, dice, vivió 365 años. 65 años vivió, tuvo familia y después anduvo con Dios 300 años más. Dirás tú que mucho. Si a veces no pudimos andar con Dios ni un día siquiera. Y este hombre anduvo con Dios 365 años y tuvo familia, tuvo muchos hijos, tuvo esposa y tuvo que trabajar para mantenerlos. Así que imagínate cómo lo hizo. Buscando a Dios en todo su momento. ¿Sabes qué le pasó? Hebreos nos dice que mientras él vivió, dio testimonio de hacer lo que Dios quería. Y al fin un día desapareció. Lo buscaron por todos lados. Nunca lo encontraron. En Hebreos 11 encontramos que dice que Dios lo traspuso para no ver muerte. Pero antes de ser traspuesto, dio testimonio de que era un fiel servidor del Dios creador. Alrededor la gente había cambiado muchísimo. Caín empezó también a crear una descendencia tremenda. La podemos encontrar también en Génesis 4. La descendencia de Caín.
Los nombres se parecen a los descendientes de Adán. Pero después que él cometió el crimen, que mató a su hermano Abel, nace lo que se llama el síndrome de Caín. El síndrome de Caín está hoy día debatiéndose, se está llevando a cabo. Y te voy a decir qué es el síndrome de Caín. Caín mató a su hermano Abel porque las obras de él eran buenas y las de él eran malas. Y su generación que él desarrolló la encontramos al final cuando Lamec dice: mataré a un joven por mi golpe y a un hombre por mi herida. La venganza, si 7 veces será vengado Caín, 70 veces 7 será Lamec. Su bandera era la venganza. Hoy día encontramos historias a cada rato de gente que entra en lugares y matan un poco de gente. ¿Por qué los matan? Matan jóvenes, viejos, a nadie le importa que son niños o nada, porque están heridos por algo les pasó en la vida y hacen lo mismo que Caín. Matan a sus hermanos aunque ellos no les hayan hecho nada. Ese es el síndrome de Caín, que cada día es más común en este planeta. Sigamos adelante, hemos descubierto algunas cosas que aún hoy vivimos. La muerte, por supuesto, sabemos todos morimos, nació allí en Génesis. Todas las cosas nacieron en Génesis. Todo lo que vemos. Muy bien. Fueron estos patriarcas. ¿De dónde salió la idea que nació y que es como base para algunas religiones? Y usted va a conocer cuál de ellas. Dice que un día los ángeles se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron gigantes en la tierra. Mire, señores, yo les invito a que seamos realmente, que excavemos la palabra de Dios, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice así, que cuando Adán tuvo otro hijo después de los 2 que se le perecieron, se llamó Set. Y cuando Set tuvo su hijo, su gente, su descendencia empezó a llamarse del nombre de Jehová, del nombre de Dios. Eran descendientes y hacían la voluntad de Dios. Por eso decían, ellos se llamaban del nombre de Jehová. Y los descendientes de Caín siguieron su vida de venganza y eran los hijos de los hombres. Ahora, ¿por qué esto es una realidad? La Biblia dice así exactamente, que antes que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y tuvieran hijos, había gigantes en la tierra y después que sucedió esto. Ahora, ¿se casan los ángeles? ¿Los ángeles se hicieron para el matrimonio? La Biblia dice absolutamente que no. Eso lo vamos a encontrar en el libro de Juan y van a tener las citas todas cuando las quieren encontrar. Alguien le preguntó, le hizo una pregunta un poco capciosa y él contestó que los que se salven serían como los ángeles, que ni se casan ni se dan en casamiento. Son seres neutros, no son seres para procrear, son seres para un servicio específico en bien de la humanidad o donde quiera que su rango, su trabajo que se les dio de acuerdo a sus rangos, pero no se casan. Esa es una mentira religiosa y las estamos buscando y las seguiremos buscando a medida que vamos explorando y excavando la palabra de Dios, y yo lo invito a hacer lo mismo. Muy bien, llegó el momento del diluvio, muchos no creen en él. Pero estas personas que excavan toneladas de tierra para encontrar lo que hacían los seres humanos antes, se encontraron con unas capas que le llaman las capas del diluvio. Y debajo de esas capas encuentran muchos objetos que están en los museos de los antediluvianos. Fueron los seres más inteligentes. Yo he oído decir que la época del bronce, que la época del hierro
que la época no sé de qué. Sin embargo, en Génesis me dice una historia, que los descendientes de Caín eran expertos en todo instrumento de cuerda, que trabajaban en el bronce y trabajaban en el hierro. ¿Cómo va a ser posible que entonces digamos que el hierro se descubrió no sé cuándo y que el bronce no sé cuándo, cuando ya en el Edén la gente trabajaba, cuando salieron del Edén, trabajaba en estos metales? Y otra cosa antes de irnos del Edén que les voy a decir, que usted no lo cree, ni se lo imagina, pero la Biblia lo presenta. Los hombres antediluvianos se apartaron, muchos de ellos, de Dios. Los 10 patriarcas seguían al Dios, hacían sus sacrificios, como lo hizo Abel y como se hizo al ser echado el hombre del Edén. Pero encontramos la otra raza que empezó a hacer otras cosas. Dice que escogían entre todas las mujeres, o sea, que parece que el Dios de aquellos tiempos era el mismo Dios que existe hoy. El sexo, con diferentes nombres. Muy bien, pero se inventaron algo que hoy día diríamos que está en ciernes o que tal vez no es permitido. La mezcla de animales, la mezcla de especies, una especie con otra. Y aunque usted haya oído decir que los dinosaurios vivieron miles de millones de años atrás, no, nacieron de las mentes expertas de los antediluvianos. Al crear y unir especies, nació esta ciencia que hoy día se ha querido hacer aún con el hombre para ver qué pasa. Eso nació allá. Y los dinosaurios fueron destruidos en el diluvio. ¿Y saben por qué? Simplemente porque no eran criados por Dios y no escucharon la voz de Dios. Porque todos los otros animales escucharon la voz de Dios, aún los comestibles y los no comestibles. Oyeron la voz de Dios y vinieron de dos en dos los animales que no son comestibles, porque la gente antediluviana sabía que hay animales que no debían comerse. Eso fue establecido en el Edén. Y 7 parejas de los animales comestibles. Y entraron, ellos solos vinieron, los trajo el Señor con su voz y entraron en ese tremendo arca que se estaba invitando a los seres humanos a entrar. Aún con un milagro tan espectacular, la gente no creyó. Pero ¿saben una cosa? Diríamos que tenían razón para no creer. ¿Saben por qué? Cosa que los que inventaron el carbono 14 para medir la radiación de los huesos nunca tomaron en cuenta. Que no llovía. En la tierra nunca hubo una lluvia. 1656 años de historia y nunca llovió. Entonces, ¿cómo será la radiación de los seres, esqueletos de animales, de seres humanos que no recibieron lluvia? ¿Será diferente? Bueno, se lo dejamos a usted, hombre de ciencia, para que lo averigüe. Pero no llovía. Dice que de la tierra salía un vapor que era el que daba a la tierra para que pudiera ser fructífera como fue. Muy bien, mire cuántas cosas hemos aprendido en ese pedacito de historia que nadie investiga, que nadie cree. Algunos una vez me dijeron a mí, la historia del Génesis es una tontería. Y todavía veo un blog allí que dice, la Biblia no existe, es un mito. Bueno, si fuera un mito no nos moriríamos, porque ahí en Génesis está. O sea, no existiríamos si fuera un mito. Así que yo les aseguro que es mejor que empiecen a buscar la Biblia para que aprendan la ciencia de la Biblia. En el libro de Job, Job habla de que el aire tenía peso. En el tiempo que el libro de Job se escribió no había la inteligencia que dicen que existe hoy. Hoy pueden medir el peso que hay en un litro de aire, pero Job ya decía que el aire tenía peso, que el aire pendía sobre nada. Si usted quiere saber muchos secretos que aún no han sido revelados, lea el libro de Job y va a encontrar cuántas cosas el hombre aún todavía no ha encontrado. Hay una que me llamó mucho la atención,
Dice que hay un lugar en este planeta donde no lo ha pisado ni la bestia ni la planta del hombre. Y es un lugar donde hay mucho oro y muchas piedras preciosas. Bueno, usted que le gusta la búsqueda de cosas así, trate de encontrarla, porque en el tiempo de Job ningún hombre la había pisado. Así que son cosas extraordinarias que la Biblia tiene. Vamos a salirnos del Edén y vamos a empezar a viajar de regreso otra vez y vamos a detenernos un momentito. Mesopotamia, la tierra que hoy está en un auge de guerra y de problemas graves, al pie del Golfo Pérsico. La gente que vivió en aquel tiempo. Cuando estudiamos la historia del rey de Babilonia, allí era que existía ese gran reino. Allí existió la antigua Babilonia, cuando se empezaron a unificar las cosas. Y allí nace una historia muy interesante. Lo tenemos en la genealogía de Sem, Cam y Jafet. Tenemos la genealogía de ellos. De estos tres muchachos se volvió a multiplicar las razas. El arca se detuvo en el monte Ararat y allí estuvieron por mucho tiempo. Según lo que dice la historia o las cosas en Turquía, que al pie de esa montaña, allí creció los descendientes de Noé. Pasó mucho tiempo hasta que nacieron los nietos, hijos de Cam, de la descendencia de Cam, y nació un joven llamado Nimrod. Pero Nimrod se cree que fue el que escribió el famoso historia de la Gilgamesh. No sé si se pronuncia de esa manera, pero es una historia muy conocida, donde habla acerca de cosas que sucedieron. De allí nace una historia muy interesante de la diosa Semiramis. Ya esta gente tenía dioses de todo. La diosa Semiramis, hay una historia, y se las digo, porque es una historia que no se quedó en el pasado. Es una historia que se trajo desde allá y que hoy es propia de nuestros tiempos. ¿Le gusta a usted? Fue a buscar huevitos en Easter. Fue a esa fiesta. ¿Sabe dónde nació esa fiesta? No le voy a contar toda la historia. Usted la puede buscar con el nombre de Semiramis. Semiramis, allí nace la historia y la adoración al dios Sol. Tamuz, ese nombre lo conoce, en la Biblia existe, porque el pueblo de Israel era adorador de Tamuz, adorador al Sol. Y esa adoración todavía existe. Allí nació la adoración al Sol. Ella dijo que tuvo un hijo, que ella fue engendrada por el Sol, que era su esposo, que subió allá arriba y se volvió Sol, y los rayos del Sol la embarazaron. Tal vez ella cuente en otra parte de la historia verdadera de eso, pero de ahí nació lo que se llama la adoración al Sol como el Dios que ha fundido los siglos y que todavía en este tiempo encontramos a muchos de ellos. Algunos van allá a México, donde el sol empieza a declinar y todos están agarrados adorando al astro sol. O sea, eso nació allí, no se ha ido. Y estamos buscando por qué hacemos algunas cosas y no sabemos por qué. Muy bien, la historia de Semiramis es muy interesante. Y solo les voy a decir un pedacito para que usted tenga el espíritu del arqueólogo e investigue en el internet. Todo está allí, hoy no hay nada oculto porque todo ya está escrito ahí en ese lugar. Parece que fuera en la Biblia, que ya todo está escrito. Usted puede buscar lo que quiera, ella ahí lo va a encontrar. Solamente ponga Semiramis y va a encontrar. De allí nace lo que se llama la Semana Santa, la Cuaresma, cosa que no es bíblico. ¿Cómo la ve? Y esa señal que se pone usted de ceniza en la frente es solamente la primera letra de Tamuz, T, la T del dios Sol. Por si no lo sabía, yo simplemente estoy tratando de que miremos por qué hacemos las cosas, señores. Es hora de que no
hagamos como los elefantes que se agarran de rabito y siguen al otro, y si el otro se va por un volantín también se van. Es hora que como seres humanos, con inteligencia que Dios nos dio, no dejemos que alguien la maneje a su antojo y nos haga creer cosas que no son reales. Es muy importante que pensemos en esto, señores, porque hay algo que nos espera más al frente. Este planeta es solamente una prisión donde con todos los dineros que la NASA y los millones que se han gastado, todavía no han podido sacar un hombre. Y cada día se hace más imposible llevarlo a otro lugar porque ya se sabe que lo que hay afuera de este pequeño planeta es la muerte segura. Porque todas las cosas están a millones y millones y millones y millones de años luz. Y la vida del hombre es tan corta que ni siquiera le alcanza a durar lo que duramos en este planeta Tierra. ¿Se imagina cómo van a sacar un ser humano para viajar millones y millones de años para encontrar un lugar donde moverse, donde cambiarse? Porque la Tierra ya está un poco averiada. Bueno, el fin de la Tierra está puesto en Apocalipsis. Solamente son rastros que hemos encontrado. Vamos a detenernos ahí en Babilonia, lo vamos a dejar allí, porque después vamos a retroceder otra vez hasta llegar a Daniel 8 y vamos a entrarnos en dos profecías que a usted le va a encantar. Es un poco complicadas, pero no difícil de entender. Vamos a buscar la Biblia y la vamos a seguir paso a paso hasta descubrir dónde estamos, señores. No estamos en los pies de la estatua. Hace tiempo que la estatua de los pies quedó atrás y hoy vamos hacia adelante al encuentro de una historia espectacular e increíble que nos espera. Que Dios lo bendiga. Síganos para que se entere si su adoración es correcta o incorrecta. Para que se entere de dónde vino lo que usted cree. Ese es mi plan, rastrear al Dios de la Biblia. Ya rastreamos a la serpiente, ya sabemos quién es, pero todavía no sabemos ni conocemos mucho al Dios de la Biblia. Mi única intención al tomar este tiempo para estar delante de ustedes es que conozcamos al Dios de la Biblia. No me mueve ninguna otra intención, absolutamente ninguna. Porque es crucial que usted lo conozca. Con este pensamiento me voy a ir del lado de ustedes hasta la próxima. No sin antes recomendarle, mire, síganos para que se entere de muchas cosas que no sabe. Suba su dedito así que no es tan difícil. Bueno, y como tiene libre albedrío puede ponerlo hacia abajo. Pero sugerimos que se suscriba para recibir estas noticias importantes desde más allá de la historia. Que Dios me los bendiga en este día y hasta pronto.